Eh, voy a compartir. No, no, acá. Ya. Buenos días, buenas noches, buenas tardes ya. ¿Cómo se encuentran? Voy a bajar esto. Voy a ponerlo ahí. Espero que estén bien. Hoy día vamos a continuar con la clase que quedó pendiente del martes, ¿sí? Que estuvieron viendo presión, ¿cierto? Los conceptos básicos de presión. Y ahora vamos a continuar con ello. Vieron presión en sólido principalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo se define la Sí, presión? ¿Cómo se define la presión? una ¿Si alguien se fuerza acuerda? una fuerza sobre un objeto. ¿Ya? Eh, es más bien, claro, está asociada a una fuerza, pero se podría decir que es una fuerza por área, ¿cierto? Es una Ah, sí, fuerza, literal la ecuación es esto, es una fuerza partida en el área donde se aplica, ¿sí? ¿Ya? exacto. Es, Fuerza por unidad de área, eso es la presión, ¿ya? Entonces ustedes vieron presión en sólidos, ya que puede ser, no sé, esta cosa que tengo aquí en la mano, que no me estoy viendo. Dame un segundo. Ahí sí. Esto que tengo en la mano. ¿Ya? Le aplicamos una fuerza, ¿cierto? Y mi dedo no es una pura línea, ya como lo representaríamos con una fuerza, sino que es un dedo. Ahí el dedo tiene un área. Entonces aplicamos una presión, ¿sí? Ahí como va a ser un poco más realista en ese sentido. ¿Qué otros elementos también, bueno, aplican presiones? Pueden ser los gases o los líquidos. Ya no sé si alcanzaron a ver algo de presión en líquidos, si alguien se acuerda de algo. vimos un poco, que sí recuerdo, sí. ¿Ya? Bueno, recuerdo ver sobre presión en líquido. Por lo que sé, Pero, estuvieron viendo, claro, vieron presión en sólidos, ¿cierto? Esta es la guía. Em, Luego vieron algo de presión en fluidos, vieron lo que es la presión atmosférica, ¿cierto? Em, Se dieron cuenta que al final la presión atmosférica está dada por una columna de aire que nosotros tenemos sobre nuestra cabeza, literal. ¿Ya? Entonces aquí la columna de aire, las personas que están sobre el cerro es menor, es más chica la columna, que el de las personas que están aquí sobre podría decirse a nivel del mar. ¿Sí? Ujú. sí, Ya. Entonces vieron, claro, aquí cómo calculaban la presión, ¿cierto? Que al final es simplemente, si yo tengo la presión en el punto A, ¿ya? Yo puedo definir que la presión en B, ¿cierto? Va a ser igual a la presión en A, efectivamente, más la columna de agua que hay aquí, ¿sí? ¿Y cómo definimos y cómo expresamos esa columna de agua? Esa columna de agua se expresa como ρ, que va a ser la densidad del fluido, por G, por H, ¿sí? Entonces esta sería ¿qué? La columna de aire. O sea, perdón, la columna en este caso, del fluido, o puede ser de cualquier cosa, ¿ya? Yo le puse agua, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser agua, mercurio, no sé, lo que ustedes quieran, que puede ser fluido. Incluso, bueno, los fluidos también están asociados a los gases, ¿no? Esos también son fluidos. Em, ¿Se entiende esto, cierto? Esto lo vieron en la clase pasada, estoy como repasando nomás. Sí, Yes. Entonces, bueno, y aquí está la ecuación que está acá abajo, ¿ya? Que dice que es la ecuación fundamental de la hidrostática. Cuando ustedes vean, si se quieren meter, por ejemplo, en ingeniería mecánica, van a andar mucho más en estos temas y van a ver, por ejemplo, ramos como mecánica de fluido, donde parten con hidrostática y después van viendo cómo se comportan los fluidos de forma cinemática y también dinámica. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es la cinemática? Te dan una velocidad y tú no sé pues, veis cuánto tiempo se demora en avanzar un auto, por ejemplo, por cierta trayectoria. Y la dinámica está asociada como a por qué ocurren esas cosas, ya por qué el auto se está moviendo, ya en este caso por qué el fluido se está moviendo, o por qué el fluido se detiene las cosas, qué sé yo. Eso es lo que ven en mecánica de fluido. Hay una motivación en realidad.
¿ya? Entonces hoy día quedamos hasta acá, o sea, hoy día partimos acá, partimos en el principio de Pascal, ¿ya? Vamos entonces, vamos con la clase. No sé si usted yo creo que sí, le ha tocado inflar un globo, ¿cierto? Sí, Ya cuando inflamos un globo, ¿qué pasa? se infla y si hay como mucho aire, se revienta. Sí, se revienta, sí, sí, sí. Pero ¿cómo se infla el globo? Expandiéndose Se expande, ¿sí? por presión, po, Sí, ¿no? claro, por la presión de aire que uno está soplando y expulsa aire y el globo se infla. Pero si se dan cuenta, el globo se infla como de forma uniforme, como que se infla así como, se tiende a, como de forma, a inflar así. A menos que tenga una forma particular, ¿cierto? Pero el globo Sí. clásico se tiende a formar como una pelota, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, hay un principio que lo explica. Esta persona, el principio Pascal, de hecho, se llama. Dice, indica que la presión de un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Bueno, y aquí está el ejemplo, ¿cierto? Imagínense que ustedes están soplando esto es un globo, ¿ya? Y ustedes están soplando, ¿cierto? Y bueno, al soplar, insertan como este fluido, este aire, ¿cierto? Aire de su boca, y este aire entra, ¿cierto? Y empieza a expandirse en igual magnitud, ya en todas las direcciones, ¿sí? Tal como lo muestra la imagen. Y por eso es que al final toma esa forma que es como media esférica, ¿cierto? Em, También hay un fenómeno asociado al tema de la formación de las estrellas, ¿ya? Que, bueno, por algo tienen estas formas que son esféricas, o relativamente esféricas, ¿cierto? Por este tema de las presiones, ¿ya? Y se tiende a ¿No eso. se incluye al plasma también como ¿Cómo? fluido? ¿Incluye al plasma como fluido o es otra cosa? El plasma como fluido, no Porque sé. dijo estrellas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Es que las estrellas están formadas por... hay que las estrellas son algo... es otro tema, ya un poquito más complejo. Complicado. Sí, Ah, pero ya veo. al final se forman, por ejemplo, bueno, y tienen ciertas formas porque tienen una presión interna y una externa, ¿cierto? Independiente cuál sea el gas, ya, o independiente cuál sea el líquido, lo que sea, lo que tengan adentro. Ya tienen una, por así decirlo, un equilibrio entre las presiones externas e internas del planeta y al final tiene esa forma. Funciona algo del estilo, ¿ya? Para no entrar tanto en detalle, ¿ya? Entonces aquí también podemos ver el caso, si nosotros tomamos un globo, ¿cierto? Y ponemos una jeringa, y esa jeringa bueno, la apretamos, ¿cierto? Aplicamos una presión, una fuerza, va a empezar a soltar, y claro, si el globo tiene agujero, va a empezar a soltar con líquido de igual forma. Ya, pruébenlo, pueden probarlo y es relativamente así, ¿sí? Y también es importante destacar que esto se cumple siempre y cuando se pueda apreciar las variaciones por el peso mismo del fluido, ¿ya? Em, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el mar, ya en el mar las presiones, bueno, van variando dependiendo de la altura, ¿cierto? Entonces ahí es un poquito más complejo. Ya este es un tema bastante chiquitito, ya, un globo chiquitito. Entonces aquí se puede aplicar el principio de Pascal, ¿ya? Em, Eso, ¿ya? Que bueno, está contenido en un recipiente. ¿Se entiende, cierto? Bueno, y también pasa, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando nosotros nos servimos un vaso, ¿ya? El vaso de agua al final ejerce presión, el agua ejerce la misma presión en todas las direcciones, ¿cierto? El agua con respecto al vaso, ¿sí? Entonces, eso, sí lo pueden analizar también. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Nice. Entonces vamos ahora a otro principio, ya el principio de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? No sé si, y ya voy a introducir también el principio de Arquímedes, ustedes se han bañado en una piscina, ¿cierto? Y yo, cuando me Sí, bañaba en una piscina, intento como, bueno, cuando era más chico, intentaba como, los típicos flotadores tirarlos hacia abajo, ¿sí?
¿Y qué pasaba con los flotadores? Me tiraban a mí para arriba, po. Porque había una fuerza de empuje, ¿cierto? Que hacía que esto flotara y no se hundiera, ¿sí? Y bueno, eso es lo que explica el principio de Arquímedes. Ya no sé si le ha pasado este fenómeno. Sí, Ya. Bueno, aquí hay una fuerza de empuje. Entonces el principio de Arquímedes dice lo siguiente, ¿ya? Dice, considerando que la presión se distribuye de igual forma en los fluidos, ya por el principio de Pascal que acabamos de ver, el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza llamada empuje, ya, y esa fuerza, bueno, en este caso iría, en este sentido, la amarilla, ¿ya? De abajo hacia arriba, y equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces, imagínense que aquí tenemos un vaso, ¿ya? Este vaso le vamos a ingresar esta piedra, al parecer una piedra, o lo que sea, ¿ya? Una piedra. La cosa es que nosotros al sumergir la piedra, si se dan cuenta, crece una altura. Perdón, el agua como que sube el nivel del agua, ¿ya? Sube el nivel del agua por ejemplo, en esta altura H, ¿ya? Y esa altura, eso que sube el líquido, es el fluido que nosotros estamos desalojando, estamos desplazando, ¿ya? Para que pueda entrar el agua, ¿sí? Porque, perdón, pueda entrar la piedra, en este caso. Porque si no pasara esto, al final la piedra entraría y como que el líquido no se inmutaría y quedaría igual, ¿ya? Entonces al final, por eso ocurre, ¿ya? Entonces la piedra desaloja esta agua, ¿cierto? Y bueno, se produce esta fuerza de empuje, ¿sí? Que, que está asociada bueno, y que es equivalente, es cierto que hay una equivalencia de igual, ya entre la fuerza de empuje, es equivalente al peso del fluido, el fluido desalojado por el cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces al final siempre que nosotros introduzcamos algo en un vaso, en un fluido, va a haber una fuerza de empuje, ¿cierto? Siempre va a pasar así, ¿ya? ¿Por qué no todas las cosas flotan? Porque la fuerza de empuje no es suficiente para que el objeto flote, ¿cierto? Entonces el peso del cuerpo sumergido es mucho mayor a la fuerza de empuje. Y por eso se hunde, ¿ya? Y al revés, los flotadores se mantienen en la parte superior del vaso, se mantendrían en la parte superior del vaso o en la piscina. ¿Por qué? Porque al final la fuerza de empuje es mucho mayor al peso del, del cuerpo que se está sumergiendo, ¿sí? Entonces, y esto está más, bueno, lo explico más abajo, ¿ya? Pero antes que eso, vamos a definir matemáticamente lo que es el principio de Arquímedes. Ya matemáticamente, eh, si se dan cuenta, esta es una fuerza de empuje, ¿cierto? La magnitud al final, la magnitud de la fuerza va a ser igual a ρ siendo la densidad del líquido, BD sería el volumen desalojado por el cuerpo, ¿cierto? Y G sería la magnitud de la gravedad, ¿sí? Y también destacar que la densidad se define así. La densidad se define como masa partida en volumen, ¿ya? Y las unidades de la densidad pudiesen ser kilogramos, ¿cierto? Partido en metro cúbico, ¿ya? O otras veces se ve como kilogramos partido en litro, ¿ya? Que al final metro cúbico, litros es volumen y kilogramo es masa, ¿sí? Está relacionado la magnitud de la masa y el volumen respectivamente. Entonces, bueno, y hay un típico ejemplo que la densidad del agua es de 1 kilogramo partido en litro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que 1 kilogramo de agua, al final, es como por así decirlo, es 1 litro de agua. Entonces, por eso siempre se relaciona como kilogramos de agua, es lo mismo que litros de agua, ya porque lo da la densidad. Ya es como
por así decirlo, que se puede hacer esa relación. Ya no con no con todos los fluidos se puede hacer eso, porque la densidad cambia. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Se entendió esta parte, cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, aquí lo que les comentaba al principio, ¿ya? Em, tenemos esta bola del dragón, ¿cierto? Y esta bola del dragón, al sumergirse por el vaso, bueno, va a recibir una fuerza de empuje, ¿cierto? Esta fuerza de empuje puede hacer que el cuerpo flote o que el cuerpo se mantenga abajo, ¿sí? Porque, bueno, y cuando ocurre que el peso, la fuerza peso al final del objeto, es mayor que la del empuje, el objeto se va a sumergir, ¿ya? Va a estar, va a estar sumergido, no sé si totalmente, pero sí, es probable que esté totalmente sumergido. Ya como por ejemplo puede ser una piedra, ¿ya? Nosotros lanzamos una piedra y la piedra se va a hundir. No así, por ejemplo, cuando la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo, puede ser un flotador, ¿ya? Y de hecho em, los barcos flotan por este efecto, ¿ya? Por esta fuerza de empuje. Por eso se mantienen a flote. Porque al final, si no me equivoco, los barcos son puros, están huecos. O sea, es como, tienen su carenado, su carcasa. Perdóname la vida y que terrible tarde. No se preocupe, Martín. El, los barcos al final son más bien aire en su interior, ¿ya? De hecho, los materiales que son más porosos, como por ejemplo la madera, el plumavit, porosos me refiero a que tienen como, son sólidos, pero tienen como, si uno los mira como en el microscopio o muy cerca, tienen agujeros, y ahí tienen como pequeñas como eh, esferitas dentro, y estas esferitas al final almacenan aire, ¿sí? Y sabemos que al final el aire es menos denso que el sólido. Y por eso al final permite que sean mejores flotadores. En cambio, por ejemplo, la piedra es mucho más densa, cae. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando pasa que estas fuerzas son equiparables, o sea, son similares, el objeto va a estar como entre medio, ya va a estar como ahí sumergido, pero no llegando al fondo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejercicio, vamos a ver les tenía, bueno, siempre tenemos estas estas simulaciones, ya que pueden, bueno, son un poquito cercanas a mira, de hecho la madera que es un material más poroso, tiende a flotar, ¿ya? Tiende a flotar, mira. Y si se dan cuenta, la, mm, claro, la madera tiene una masa de 2 kilogramos, ¿cierto? Y aumenta al final, aumenta como el nivel del agua, si se dan cuenta. Sube cerca de 2 litros. ¿Por qué? Porque al final la madera ocupa espacio, ¿cierto? La madera, o sea, si yo meto algo en el agua, al final ese algo se va a notar en el agua, no pasa desapercibido. Y ahí por ende sube el nivel un poquito del agua, ¿ya? Y por ejemplo, si cambiamos el material, pudiésemos poner aluminio, el aluminio se cae hasta el fondo, ¿ya? Se cae hasta el fondo. Bueno, y también está asociado el tema de la fuerza peso. Si se dan cuenta, la madera pesaba mucho menos, ¿ya? Pesaba, ¿cuánto pesaba? 2 kilogramos. Imagínense 2 kilogramos, no, la fuerza al final, la fuerza peso, la fuerza empuje logra soportar la madera, ¿sí? También destacar que si aumentamos la masa, ¿cierto? Y por ende también el volumen, entonces manteniendo la misma, porque al final tenemos una relación entre masa y volumen, ¿por qué? Porque existe una densidad constante, ya el material no cambia su densidad, ¿sí? Entonces si nosotros subimos la masa, ¿qué va a pasar? Que claro, el volumen también aumenta, manteniendo la misma densidad, y ¿qué pasa? Que al final el objeto se sigue hundiendo lo mismo,
A ver. Segunda está como cierto rango, si se dan cuenta. ¿Ya? Pero sí sube el nivel del volumen desplazado. ¿Ya? ¿Qué más? No sé, pudiésemos poner un hielo. ¿Ya? El hielito flota. Y de hecho, por eso los pedacitos de hielo en la Antártida, bueno, flotan. Por esto. Sí. Estos pedacitos que se desprenden al final del iceberg, el grande, flotan en el agüita. ¿Ya? Igual el agua de mar es más densa que el agua pura o el agua dulce. ¿Sí? No sé si le quedan dudas con respecto a esto. Puede ser. Ah, sí, como ¿cuánta masa debería tener como para que algo que flota caiga? ¿O no importa? ¿Algo caiga? O sea, hay que ver la Pero, relación entre la fuerza empuje y la fuerza peso del objeto. O sea, lo que puede hacer es como encontrar no sé, tengo la fuerza peso, ¿cierto? Y tengo el empuje y hace esta relación. Entonces encuentra un límite para X objeto. No sé si me explico. La fuerza sí, peso, ¿cómo se describe? La masa por, o sea, por volumen. por la gravedad. No. Ah, no, pero eso. Esa es segunda ley, Sí. la fuerza peso. Es igual a la fuerza, a la, a la fuerza empuje, que va a ser ρ por B por G, si no me equivoco. ¿Ro qué es? Me refiero. Rho era la densidad del líquido. A ver, vamos a verlo. Para no hablar ahí en el aire. ¿Dónde estamos? Rho es la densidad del líquido, ¿ya? BD es el volumen desalojado por el cuerpo. Ujú. Que se pudiese decir que el volumen desalojado por el cuerpo al final es el volumen del cuerpo. Si está Ah, totalmente sumergido, por ejemplo. ya Se, veo. se podría como aproximar así. Y si es que el cuerpo está totalmente sumergido, al final como que el cuerpo va a ocupar todo ese espacio y lo va a desalojar hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, haciendo Sí, esta, sí, esta, entiendo. esta relación para un objeto dado, puedes encontrar ¿qué me estabas preguntando? ¿La masa? Ah, sí, no, que cuánto tenía que subirse ahí para que cayera, Ah, para que digamos. cayera. Ah, claro, entonces tiene que hacer una inecuación, po. Entonces, para que caiga, ¿qué tiene que pasar? Que la fuerza de empuje sea menor a la fuerza de peso, ¿cierto? Entonces tiene que pasar esto. Ya, y tiene que resolver la inecuación. Ahí. Ah, ya, ya, Entonces, señor. despejas M y le quedaría la masa, ρ, B, G, partido por G, se dan los G, y ahí puedes encontrar la masa mínima al final. Si se Ah, dan ya. cuenta, queda en función de ρ y B, el volumen desplazado y el ρ del líquido. Entonces, al final depende mucho de la densidad del agua o del fluido, que tanto vaya a flotar algo. Si no me equivoco, hay un mar, que se llama Mar Negro, que puede flotar, porque al parecer es muy, muy, muy denso. Sí, creo que es ese. Entonces estaría en función principalmente de la densidad del líquido. ¿Ya? No se asusten con las inecuaciones. Las inecuaciones es una ecuación nomás. Sí, no pasa nada. Eso es lo que te entrega valores como límites. Como todos los valores mayores a esto, cumplen la condición. Me dan miedo igual. No, no es miedo. Por ejemplo, como les dije, M igual mayor que ρ L B D. Entonces M, por ejemplo, si ρ es 10 y B es 10, por decir algo, 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Entonces, cuando la masa sea mayor a 100, va a cumplir la condición, si no me equivoco. ¿O no? Mm,
A ver. Ah, me estaba preguntando cuál es la masa mínima para que se hunda. Entonces la masa mínima para que se hunda es 100. En este caso, por un caso hipotético. Y todos los valores mayores a masa 100 se van a hundir. ¿Y no se puede colocar ahí? ¿Qué cosa es masa 100? No, me refiero, por ejemplo, aquí, al programa. ¿Qué quieres colocar? Ah, no, por eso me refiero No, pero dígame. Yo lo- el peso suficiente, como digo, la masa suficiente para que se hunda. No, pues Algo que o no. la calculas y al momento de calcularla ya la puedes meter acá. Ah, Pues. ya. No sé cuánto es. Es que, No, no sé, porque es que, lo pudiésemos ah, hacer. ya, bueno. Lo pudiésemos hacer. A ver. em, la masa debe ser mayor a... ¿Cuánto es la densidad del agua? Ah, no me acuerdo. 1 kilogramo al litro. Ya, 1 por el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo varía. ¿Ya? Bueno, es que en este caso sería el volumen de desplazado. Por ejemplo, en este caso está desplazando 8,4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que el cuerpo tenga un volumen em, de este valor, lo que está pasando es que no está totalmente hundido. Ahí está totalmente hundido. Si se dan cuenta, cuando está totalmente hundido, el Exacto. volumen de desplazado es igual al del cuerpo, porque al final el cuerpo ocupa espacio, ¿sí? Pero no está totalmente hundido. Bueno, y ahí se puede jugar en realidad con la ecuación, como para... Pero eso lo puede hacer y no sé si puede mandarlo por el grupo y ahí lo revisamos. Sí, Eh, bueno, o lo vemos después, ¿ya? ya. Terminemos la clase primero. Pero sí, esas cosas se pueden hacer aquí con la simulación y hablar todo ese tipo de cosas. Ya, entonces, vamos aquí a ver a hacer un ejercicio, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, ya, esto es de cálculo de densidades, ¿ya? Entonces, ahora calculen, por ejemplo, la densidad que va a tener este objeto. A ver. Y la masa es 0,4. Dejen corroborar algo. Em, oh, se me olvidó. 1 litro. 0,4. Ya. Entonces, eso, hagan este ejercicio, calcular la densidad del cuerpo, ya con este experimento. A ver, yo les voy a mostrar, la masa es 0,4 kilogramos, ¿ya? Y el volumen va a ser el volumen desplazado, ¿sí? Entonces, ¿va a ser de cuánto? ¿Su volumen? De 1 litro. Sí. Yeah. 1 litro porque al final lo estoy vendiendo y está bajito, a pesar de que flote. Bueno, ese es súper sencillo en realidad. ¿Alguien le dio? Profe, Dígame. ah, ¿cómo que se tenía que hacer? Tienen que calcular la densidad del Sí, 1B. Entonces yo les doy, por ejemplo, la masa, ¿cierto? sí. Que es de 0,4 kilogramos, y luego el volumen desplazado. Al final no el volumen desplazado, sino que el volumen. Sí, el volumen desplazado cuando el cuerpo ya está abajo. ¿Era la qué cosa? La El densidad. dato que... Ah, ya. Ah, ya, eso era ya. Sí, sí. ¿Qué estoy pensando? ¿Alguien le dio?
La densidad en kilogramos metro cúbico. ¿Cómo es? Es que La está densi- buscando la fórmula. la fórmula de la densidad es masa partido en volumen. Siempre va a ser así. ¿Ya? Y por ende las unidades van a ser de kilogramos, litro, o puede ser kilogramos, metro cúbico. ¿Sí? Sería 0,4. 0,4. Buenísimo. ¿Pero eso en qué unidad estaría? En densidad. En unidades de kilogramos, Sería masa dividido. Nada, kilogramo dividido litro. kilogramos dividido en litro. ¿Ya? Y si por ejemplo quisiésemos sacar la densidad en metros cúbicos, ¿cómo lo haríamos? Esa kilogramos metro cúbico, si ya tenemos la densidad en kilogramos partido en litro. Pero volumen no es eso, ¿no? ¿Cómo? Metro, él dijo que era metros cúbicos, ¿no? Lo, ¿O no? o sea, lo que te da acá es litro. Te da un litro y te da 0,4 kilogramos. Entonces, no sé qué es. Sería Entonces, volumen, pues, ¿no? ya que lo tenía en kilogramos en litro, pásenlo a kilogramos en metro cúbico. ¿Sabes la equivalencia, cierto? ¿Cuál era? La de litro, vamos a buscarla. A ver, No, se refiere al kilogramo al litro, digo, al agua. ¿O no? Me confundo. esa es la relación. La idea es que pasen de kilogramos litro a kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Porque ustedes, ¿en qué les dio? Les dio en kilogramos litro. Les dio 0,4, si no me equivoco, Sí, kilogramos litro. ¿Ya? Entonces eso va a hacerlo a kilogramos serían 400. metro cúbico. ¿Cómo lo hace? El res- ¿Cuánto te dio? Hay que usar eso, ¿no? ¿O se refiere al resultado? A ver, déjame que responder. O sea, se divide en 1000. No lo sé. Supongo. Si, si se hiciera usando eso, metros cúbicos, el resultado sería 400, ¿no? ¿O no? Mm, espérame. 400. Hagámoslo. Sería 0,4, ¿cierto? En kilogramos litro. Ya, entonces yo quiero multiplicarlo por una relación. Una relación que sea litro partido en metro cúbico. ¿Sí? Lo pudiesen ver directamente de acá, que sería 1 partido en 0,001. ¿Sí? Así. Y ahí tienen el resultado. ¿Ya? O también lo pudiesen ver al multiplicar estos valores por 1000. ¿Ya? Entonces sería lo mismo que hacer 0,4 kilogramos litros, ¿cierto? Por 1000 litros es un metro cúbico. ¿Ya? Entonces hay que multiplicarlo por 1000. Creo que alguien lo decía, ¿no? Eh, se divide en 1000 millones. No, se multiplica por 1000, ¿o no? ¿Alguien está de acuerdo con 1000? Ah, Sí, tiene. no sé. Fíjate, tú me dijiste que eran 400. ¿O tú lo hiciste de esta forma, no? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Aló? Lo tenía apagado, perdón, que estaba, no sé que estaba prendido. Sí, sí, sí. Así dividí 0,4 por 0,001. Buenísimo. Sí.
O sea, a mí me gusta hacerlo así. Bueno, por eso lo hacerlo así, porque creo que es más visual, ¿ya? Ujú. Como que hacer estas relaciones es mucho más visual. ¿Ya? Entonces ahí pueden pasar de litro a metro cúbico, ¿ya? De, bueno, voy a marcar con azul, de esta forma o de esta forma también, que es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí, Ya, vale. Voy a borrar. Y así cualquier tipo de unidad lo pueden hacer, ¿ya? Es súper importante que sepan hacer esto. Ya es como la base también. Ya, volvamos entonces. Volvamos aquí. Esto no. Ah, sí. Entonces, ya que vimos el principio de Arquímedes, vamos a ver esto de los vasos comunicantes. ¿Ya? Vasos comunicantes, literal, profe, me ah, serviría harto que hiciera como un resumen claro, paso a paso del procedimiento, please, para anotarlo. Del procedimiento para pasar de una unidad a otra. Sí, Ya. Vamos a hacerlo acá, mira. A ver. Es que, ya, voy a hacerlo acá. Vamos de nuevo. En nuestro caso nos dio que era 0.4, si no me equivoco, kilogramos partido en el litro. ¿Sí? Está ahí bien, ¿cierto, Michi? sí, sí, sí. Ya. Entonces, ahora yo quiero eliminar estas unidades. ¿Ya? Quiero literal eliminar las unidades, ya por así decirlo. Entonces yo multiplico. Ya multiplico un término. Y ahí ese término va a ser una división. ¿Ya? Y esa división va a ser una relación entre, bueno, entre en este caso entre litro y metro cúbico. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser así? Porque yo quiero eliminar los litros con los litros, ¿cierto? Y dejar los metros cúbicos abajo. Ya para que esto al final se convierta en un kilogramo partido en metro cúbico. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces tengo que buscar una relación de magnitudes, ¿ya? Asociada a estas unidades. ¿Sí? Estas unidades que son litros, metro cúbico, ¿ya? Y yo sé que existe una conversión, y esa conversión, de hecho, la tenemos acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos que un litro equivalen a cuántos metros cúbicos, a 0.001 metro cúbico. Entonces sería un litro arriba, ¿cierto? Porque tenemos litros acá, y abajo sería 0.001, ¿ya? Y esos serían los metros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la relación. Entonces nosotros ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer, multiplicar estas cosas, ¿cierto? Y para multiplicar estas cosas simplemente multiplicamos este término con este término, bueno, y esto está partido en 1, el 0,4 siempre está partido en 1. Entonces el 1 por este, por 0.001. Entonces, ¿qué nos quedaría? Abajo nos quedaría 0,4 partido en 0.001. ¿Ya? ¿Y eso qué unidades va a tener? Eliminamos los litros con los litros, ¿cierto? Y nos queda en kilogramos metro cúbico, ¿ya? Entonces va a ser 0.4 partido en 0.001. ¿Y eso cuánto es? Son 400 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Sí. Ahora un tip, por así decirlo. Ya para no trabajar con decimales, yo puedo multiplicar esto por 1000. Ya este término de acá lo puedo multiplicar por 1000. ¿Ya? Porque yo sé que al multiplicar el número de abajo por 1000, me va a quedar en un 1, se va a convertir en un 1. ¿Por qué? Porque corro la coma 3 veces. ¿Sí? Entonces va a quedar como 0.4 kilogramos por litro, ¿cierto? Por 1000 litros, ¿cierto? Porque estoy multiplicando por 1000 la relación. Partido en 1. Y eso va a estar en litro partido en metro cúbico. Es decir, 1000 litros equivalen a ¿cuánto? A un metro cúbico. ¿Sí? Entonces ahí se nos van, Sí. y aquí nos quedaría 0,4 por 1000, que equivalen a 400, ¿cierto? Y estos serían en kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Ya. Eso es todo. Ah, Siempre ya. les recomiendo como multiplicar para que les queden números enteros, ya porque multiplicar números enteros es más fácil. Así que, por ejemplo, 0.4 dividido en 0.01 a mano, más difícil.
Y en calculadora lo pueden sacar así rápido, pero si lo quieren hacer a mano, es mejor multiplicar 0.4 por 1000. ¿Ya? Y ahí lo único que tienen que hacer es mover la coma. ¿Ya? Al 0,4 le muevo la coma de acuerdo a cuántos ceros tengo yo acá, en este término de acá. Entonces sería, por ejemplo, 0,4, muevo la coma en 3 espacios. Entonces me quedaría 0, 4, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces yo moví la coma desde, desde acá, lo moví 3 espacios al lado y me quedo acá. ¿Sí? Sí. Entonces esa comita ahí eso no existe y quedaría algo así. ¿Ya? Para multiplicar de esa forma. Espero que quede un poquito más claro. Vamos a limpiar. Ya. Si alguien no entendió, lo explicamos nuevamente. No hay problema. Vamos a ver lo que son los vasos comunicantes. ¿Ya? Vasos comunicantes es literal un vaso, se podría decir, un recipiente, ya que está unido a otro recipiente. ¿Ya? Y aquí es muy importante que si el líquido en un vaso comunicante está en equilibrio, ya está en estado estable, o sea, no se mueve, no hay presiones como, no sé, no es que de repente apliquemos una presión y esto se empieza a desequilibrar, sino que está en un estado estable, ¿sí? Se debe cumplir que en 2 puntos, a la misma altura, por ejemplo, acá y acá, si estamos a la misma altura, la presión es la misma, ¿sí? Sí. Y así también, por ejemplo, pasa en esto que son manómetros, ¿ya? Por ejemplo, la presión en el punto P, que se ve acá, es la misma que la presión en el punto Q, ¿sí? Siempre que estemos en la misma línea, las presiones van a ser iguales, ¿ya? Entonces, súper importante para el tema de vasos comunicantes. Entonces, aquí mezclarían, claro, lo que vieron ustedes en la clase pasada, que sería esto, ¿cierto? Al analizar la altura, más esto, y pueden resolver estos ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios que son tipo tubo. De hecho, les trajo un ejercicio para que lo hagamos, de tipo tubo. Manómetro. Bueno, vamos por el último. Creo que el último, sí. Algunas aplicaciones del principio de Pascal, ¿ya? Una prensa hidráulica. Imaginémonos que tenemos este vaso comunicante, ¿cierto? Y al final hay una relación entre que la presión que está en este punto es la misma presión que está en este punto. ¿Sí? Que al final nos dice Sí. que se cumple que la presión de entrada, ¿cierto? Que sería FE por partido en AE, es la misma que FS partido en AS, ¿cierto? PE igual a APS. Entonces, al tener esa relación, nosotros sabemos que la presión es ¿qué? La presión es fuerza partida en área, ¿cierto? Entonces nosotros podemos relacionar esta área, bueno, aquí lo dibujé como una distancia, pero es el área, ¿cierto? El área de transversal de entrada, ¿cierto? Podemos relacionar las áreas al final con la fuerza de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, que levantar un auto, si yo quiero levantar un auto que se encuentra acá, vamos a hacer un autito, ya imaginemos que hay una placa, ¿sí? Y queremos encontrar la fuerza para levantar el auto, ¿ya? Nosotros tenemos que aplicar una fuerza F para levantar el auto, ¿cierto? Entonces, para levantar el auto, bueno, aplicamos la fuerza F y hacemos esta relación de acá y vemos cuánto es la fuerza para que esto se mantenga un poquito equilibrado, ¿sí? Entonces, no sé, pues pudiésemos encontrar el área, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y notar que estos están en equilibrio. De hecho, vamos a hacer un ejercicio sobre eso, para que un poquito más claro. ¿Ya? He tenido esto, pero vamos a hacer los ejercicios mejor.
Vamos a hacer este ejercicio de aquí, no vean de dónde es. ¿Ya? Este ejercicio lo vamos a hacer el 16. ¿Ya? Entonces, y también, y si se da cuenta aquí, vamos a ver lo que vimos recién, el tema de las prensas. ¿Sí? Pero hagamos el 16 primero. ¿Les tinca? Sí, Sí, Ya, démosle. Intentémoslo. O sea, la idea es que lo hagan ustedes, les doy unos 5 minutos y lo revisamos. ¿Ya? Lo entendieron, ¿cierto? Vieron lo que piden. Al final piden esta altura H. ¿Sí? Tienen que saber que esto es gasolina y esto agua. ¿Sí? Y que aquí hay una presión atmosférica en esta zona. ¿Ya? ¿Lo tienen anotado? ¿Que quería hacer unas cositas? Ya, para no evitar la compartición de pantalla. ¿cómo? No puedo hacerlo. Lo voy a volver. Es que quería copiarlo y pegarlo acá. Para que lo hagamos juntos. ¿Cómo van? ¿Dónde quedó? No, no se copia. Ya filo. ¿Está muy complicado? Ah, me compliqué entera, ¿no? No me compliqué entera. No, no. ¿Cómo van los demás? entonces, ¿qué sí que se tenía que hacer? Me refiero a el- O sea, lo que tienen que hacer es encontrar esta altura H. H. ¿Sí? Esta altura Sí, H. Lo pueden encontrar en metro. Yo les recomiendo que lo hagan en metro porque las densidades están en metro, metro cúbico. Entonces van a pasar las densidades a... Mejor dejar todo en metro y el resultado pasarlo a metro. O sea, perdón, a centímetro. ¿Cómo van? Yo encuentro que este ejercicio como tal es difícil. ¿Ya? Eso sí, sí, lo soy sincero. Es un ejercicio complicado. Pero es un buen ejercicio.
Elegí un minuto. O si ya no cachan, me dicen. O si lo consiguieron, me dicen. No cacho. ¿No? No, Ya. Vamos a hacerlo juntos entonces. No, gracias. está bien, está bien. Profe, hay que hacerlo con igualdad, ¿o no? Sí, se puede hacer con varias. Yo planteé dos Con la elecciones. de Ro por L, o sea, no, Ro por G por H, ¿no? Rho por G por H, sí. Mira, te voy a dar una pista. Usen esta, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto? Esta ecuación que está acá. La presión en B va a ser la presión en A, más la columna de agua que está, o bueno, del fluido que está sobre B. ¿Sí? Esa es la pista. Ok. Lo voy a mover un poquito. Permiso. Quería ver qué más había. Ah, mira, este estaba más. Como más introductorio. Ya, chiquillos. Voy a hacerlo con ustedes. No sé si alguien llegó a un resultado, da igual si está erróneo, aquí está para compartir, o sea, vamos, para aprender, en realidad. Hasta yo aprendo, así que no se preocupen. Eso, profe, los 1000 kilogramos se tienen que dividir, ¿no? Para que queden como en metros, no, o sea, como gramos partidos en centímetros, ¿o no? No, mira, yo te recomiendo siempre, eh, bueno, es mi recomendación en realidad, trabaja en kilogramo metro cúbico, ¿ya? Y lo que hacía acá es que esta altura que está acá de 20 centímetros, lo pasáis a metros, ya que en este caso serían 0,2 metros. Ah, ya. Entonces trabaja con puros metros, full metro. Y el resultado lo pasáis a. El resultado te va a quedar en metro, obvio. Y lo reemplazáis, lo pasáis a centímetros. Muy fácil. Buscar mi tablet, chiquillo, mientras. ¿Cómo van? Ahí nomás. Ya. Démosle entonces. Voy a hacerlo con ustedes, chiquillos. Déjenme entrar al OneNote. Voy a meterme por aquí. Lo vamos a hacer acá. Esto es. Un dibujito. Ahí está, ya me lo marco. Entonces, ya estoy. Ya pues, chiquillos, vamos, hagámoslo. El ejercicio es el siguiente. Ya lo voy a dibujar acá. Perdonen mi dibujo. Pero voy a hacer algo No así. pasa nada. ¿Qué pasó? No, no pasa nada. ¿Llegaste al resultado?
No, que decía que no pasa nada para el dibujo. Ah, ya sí, que estaba terminando. ¿Ya? Bueno, imagínense que es el tubo Nu, ¿ya? Y tienen, imaginemos, esto es agua, ¿ya? Esto que está aquí agua. Y lo demás voy a hacerlo con rojo. Va a ser gasolina. ¿Ya? O benzina, no sé qué, no me acuerdo qué es lo que decía. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la altura hasta este punto son 0,2 metros. ¿Ya? Eso es lo primero. Y al final es hasta este punto. ¿Ya? Imagínense que están a la misma altura donde termina el agua. ¿Ya? Y nos piden, ¿qué nos piden? Calcular esta altura de acá. Esta altura H. ¿Sí? ¿Qué más nos dan? Nos dan la densidad del agua. ¿Que alguien me puede decir cuánto es? Creo que es de 1000, ¿no? 1000. 1000. Kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Y la de la gasolina es de 6,84. Parece, no se me acuerdo. Que no, lo hice algebraicamente, a ver. Eh, 6,80. ¿Ya? 6,80 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, lo primero que hice fue pasar estos 20 centímetros metros. Ya son 0,2 metros. Ya, bueno, y aquí anoté los datos, que es lo único que notan. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es definir 3 puntos. Ya, yo definí 3 puntos. El primer punto es, llamémoslo A, ¿ya? Que va a ser este punto que se encuentra aquí. Ya la presión en el punto A. Literal va a ser un punto. Ya ese punto que estaba. ¿Ya? Ahí. Luego tenemos otro punto, que sería el punto, llamémoslo B. ¿Ya? Y este punto llamémoslo C. ¿Sí? Esos son los 3 puntos importantes. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos plantear es que la primera cuestión que podemos plantear es que la presión en C, ¿cierto? Va a ser la presión en B más ρ del agua por G por H. ¿Ya? Esa es la primera cuestión que podemos plantear. Entonces estamos relacionando la presión en B con la presión en C. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. También he de destacar que podemos analizarlo con presiones manométricas. Ya no sé si vieron la clase pasada, presiones manométricas, presión absoluta. La presión manométrica es la presión, que lo tengo aquí, que se mide con respecto a la presión atmosférica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que la presión atmosférica va a ser 0. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, todas las presiones que estemos evaluando van a ser sobre la presión atmosférica, ¿cierto? Pero considerando que la presión atmosférica es 0. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Entonces, si al final hacemos todo este sistema con lo mismo, vamos a llegar a lo mismo, porque estamos relacionando altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? Que PB es 0. ¿Por qué? Porque está a presión atmosférica, si lo analizamos manométricamente. ¿Ya? Entonces este valor es 0. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda aquí PC va a ser igual a ρ A por G por H. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí queremos despejar el H, porque el H es nuestra incógnita. Entonces, conocemos la gravedad, ¿cierto? Conocemos el ρ A, pero nos falta el ρ C. Este nos falta. Perdón, la presión C. La presión C es la que nos falta. Entonces, ¿cómo encontramos la presión C? Ya entonces esto lo pudiésemos llamar ecuación 1. ¿Ya? Esto lo pudiésemos llamar ecuación 1. Y la presión C, yo pudiese hacer el símil haciendo lo que le explicaba en temas de vasos comunicantes, es que la presión C es la misma presión que está en este punto de acá, que pudiésemos llamar D. ¿Ya?
¿Sí? ¿Me siguen, cierto? Sí, ¿Ya? Entonces, Sí, la presión en este punto D es, y la voy a escribir abajo, va a ser la presión D, ¿cierto? Que va a ser igual a la presión C, se lo sabemos. Esto va a ser igual a ¿qué? A la presión en A más rho del aceite, le puse rojé arriba. Ya le puse rojé. Ah, gasolina. Gasolina, eso. Por G, por H. ¿Ya? Si no me equivoco, estoy bien. Mm, Dame un segundo. Y ahora aquí que no me está calzando. Rho B es. Ah, ya. Sí, 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 sí. Ya, sigamos. Entonces, la presión en A, ¿qué es? La presión en A va a ser esta presión que está acá, ¿sí? Y esta presión que está acá, la voy a anotar abajo, va a ser PA, va a ser igual a ¿qué? A rho de la gasolina, ¿cierto? Rho me refiero a la densidad de la gasolina, por G por 0.2. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Porque al final estamos hablando solo la columna que está arriba. Ujú. Entonces, ya que tenemos esa columna de arriba, podemos reemplazar en la ecuación de arriba. Puedo reemplazar en esa ecuación. ¿Ya? Entonces, el resultado que lo voy a escribir acá al lado va a ser que la presión C va a ser igual a ρg, por ρg me refiero a la densidad de la gasolina, por la gravedad, por 0.2. ¿Sí? Y esto más este término que está acá, y que sería la densidad de la gasolina, ¿cierto? Por la gravedad, por H. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces yo al ingresar la segunda ecuación a la primera ecuación, entonces, ya que conozco, porque la presión C es ρg lo conocemos, este también y este también, y nos queda H, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos acá en la ecuación 1, reemplazamos acá, y nos va a quedar en función de H, todo en función de H. Entonces ahí simplemente tenemos que despejar H, ¿ya? Entonces al reemplazar la ecuación 2 en 1, ya voy a poner aquí literal, se está entendiendo ahora, ¿cierto? ¿O están medio perdidos? sí, no sé si se entiende. Ya, perfecto. Entonces nosotros al reemplazar, vamos a poner aquí, reemplazar 2 en 1, ¿cierto? Nosotros al reemplazar 2 en 1, nos quedaría que ρg por la gravedad por 0.2 más ρg por g por h. Perdón, ahí se está escribiendo, que es medio lento. Al final lo que hice fue escribir esta ecuación 2 acá, ¿ya? Que es reemplazar PC por rho A del agua por G por H, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación 1, pero reemplazando la ecuación 2. O sea, todo lo que era PC lo reemplazo. Y ahora simplemente despejo H. ¿Ya? ¿Y cómo despejo H? Lo voy a hacer lento. Bueno, destacar aquí que la gravedad se nos va. ¿Ya? Esto se nos va, se nos va. Si alguien no entiende por qué se nos van, se nos va, se nos va. Porque es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, si yo, por ejemplo, saco el factor común entre estos dos términos, me sale G. Y aquí paso el G dividiendo, entonces se nos van los G. ¿Sí? Si alguien no Sí. entiende, me dice. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría esto? Si seguimos simplificando, nos quedaría ρg por 0.2 más ρg por h va a ser igual a ρa por h.
¿ya? Esos son ρ, son densidades. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nos queda una ecuación en función de h, que es la incógnita, y los ρ nomás. Y los ρ los conocemos. Entonces, ahora despejo h. ¿Ya? ¿Y cómo despejo h? Voy a decir que ρg por 0.2 va a ser igual a ρa del agua por h menos ρg por h. ¿Ya? Entonces aquí despejo, hago factor común h factor común de ρa menos ρg, y esto va a ser igual a ρg por 0.2, y se va a escribir. Y aquí lo que hago al final es despejar h. ¿Ya? H va a ser igual a, perdón, aquí va a ser ρg por 0.2 partido en ρa menos ρg. ¿Sí? Y aquí reemplazamos datos. ¿Ya? Ya que tenemos despejada h, reemplazamos datos. ¿Cuánto es ρg? Son 680, ¿cierto? Por 0.2 partido en ρa, que son 1000, menos 680, y eso nos daría h. ¿Ya? ¿Y alguien tiene, bueno, para hacerlo más rápido en realidad lo voy a hacer con calculadora, pero sería 680 por 0.2, eso dividido en 1000 menos 680, y nos quedaría 0.42, nos queda que h va a ser igual a 0.425, ¿ya? Y eso en metros, ¿sí? Por lo tanto, al final, el h en centímetros es simplemente 42.5 centímetros. ¿Ya? ¿Y cuál sería la respuesta? Vamos a la alternativa. La alternativa es la A, 42.5 centímetros, ¿cierto? Que de acuerdo a esta pauta, no miren de dónde es. La 16 es la A. ¿Ya? Sería la A. ¿Ya? No sé si se entendió el desarrollo, creo que sí. Ah, Sí, ¿por sí, qué se era, entendió. Buenísimo. por qué era se cambia a 0,2? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué era el cambio de 0,2? Porque al final quiero trabajar las densidades como kilogramos partido en metro cúbico. Ah, ya. ¿Ya? Y si se acuerdan de las primeras clases, al final tenemos que tener cierta relación entre las unidades. Si estamos trabajando con metro, todo metro. Ah, sí, pues. ¿Ya? Si estamos No, trabajando, sí, verdad. Que eso entonces no estaba podemos en el combinar centímetros con metros, sino más que por Sí, eso al me final había lo que olvidado que hago es- estaban, me había claro, olvidado que estaban en centímetros. Tienes claro. razón. Entonces ahí Gracias. ustedes tienen que analizarlo y ver cuál es lo que más me conviene. ¿Ya? ¿Qué es lo que más me conviene mantener en unidades? Por ejemplo, porque cambiar, por ejemplo, las densidades a kilogramos partido en centímetro cúbico es más complicado que cambiar simplemente esto. ¿Ya? Y luego cambiar el resultado. Tengo un 1% por si en un momento me salgo la red. Ya, no se preocupe. No se preocupe. Yo ¿a tu nombre, Antonella? Sí, Ya, perfecto. ¿Se entendió? sí. Ya, perfecto. Igual este ejercicio yo encuentro que está como en un buen nivel. Un buen ejercicio. No sé, lo encontraron muy complicado, muy fácil. Quizás le llegaron la respuesta y quizás hicieron otra cosa. Si alguien hizo otra cosa, también lo puede compartir. Yo al menos hice esto. Y creo que alcanzamos, o no sé si, no creo que no alcanzamos. Quedan 2 minutos. Pero vamos a revisar este ejercicio que al final está relacionado con temas de prensas. ¿Ya? El ejercicio dice, dos masas están colocadas en reposo sobre émbolos, ¿ya? De masa despreciable. Ya se está diciendo que aquí hay unas tablitas y estas tabletas tienen masa despreciable. ¿Sí? Perteneciente a una prensa hidráulica. ¿Ya? Entonces esta es una prensa hidráulica. Ya vaso comunicante y prensa hidráulica. Si la masa de A es 24 kilogramos, ya está acá,
y está sobre un émbolo de área de 60 centímetros cuadrados, entonces la masa B que está sobre un émbolo de 20 centímetros es de valor. ¿Alguien sabe hacer esto? Es súper sencillo. Este sí que es sencillo. Recuerden esta relación de acá. Bueno, más que recuerden la relación, entiendan el por qué. Las presiones en este punto y en este punto deben ser iguales, ¿sí? Y nosotros sabemos que presión es igual a ¿qué? A una fuerza partido en un área, ¿sí? Entonces la presión en A es igual a la presión en B, ¿ya? Y eso implica que ¿qué? Que la fuerza en A partido por el área en A va a ser igual a ¿qué? A la fuerza en B partido por el área en B, ¿ya? Y ya con esa ecuación, pueden obtener el valor, ¿ya? Recuerden que la fuerza peso es masa por la gravedad, ¿sí? Y la gravedad pudiese ser 10, 9.8, pero creo que la pueden eliminar de la ecuación. Creo que si la pasan dividiendo, se va con la de arriba. Entonces la gravedad como que no les importa. También intenté como trabajar de forma algebraica primero y después reemplazar datos. Les recomiendo mucho eso. Si no pierden tiempo calculando. ¿Saben hacer este, cierto? Y bueno, y si lo hicieron ya, mejor. ¿Vale, lo hice? No. Ah, Y el último chiquillo para que... ¿Qué es lo que pide, profe? ¿Cuánto da? No, ¿qué es lo que pide la, Nos piden la la masa fuerza B. B? No. La masa B. Nos piden la masa B. A ver, lo pudiese hacer rapidito. A ver. Tenemos que la fuerza en A es masa en A por la gravedad, ¿cierto? Partido por el área en A. Y esto va a ser igual a la masa B por la gravedad, ¿cierto? Partido en el área P, ¿sí? Entonces la gravedad se nos van y yo despejo la masa B y nos quedaría masa A partido en el área A por el área B. Y eso va a ser igual a la masa B. Entonces, si metemos datos aquí, la masa A ¿de cuánto es? Es de 24. El área es de 60 centímetros cuadrados, ¿cierto? Por 20. Entonces, al hacer ese desarrollo, nos queda 24 por 20 dividido en 60. Nos queda 8. ¿Ya? Entonces, la masa en B es de 8. 8 kilogramos. Debería ser así. La verdad es que no lo he revisado. No sé si alguien le dio lo mismo o alguien tiene confusión con respecto a eso. Creo que la vendí, profe, y me dio 0,8. ¿Qué hiciste? Dame un segundo, déjame revisar si es correcto. 17 es la E. Ah, ya sí, estamos bien. Es la E, 8. Yo creo que te confundiste con el tema de pasar las unidades, ¿no? No, es que multipliqué el 24 por 9,8. Ah, ya. Sí, ojo con eso. Aquí en este caso se te va la gravedad. Si te das cuenta, la gravedad es la misma. No, sí me había dado, porque da 0,8 y 0,8 multiplicado por 9,8 da 8. Claro, claro. Claro, es como que por día en realidad. Si no me equivoco. Sí, sí, es que el tema de la gravedad. Ahí hay que tener cuidado con eso. Pero se te anula. Y eso, chiquillos. No sé si alguien tiene dudas sobre este ejercicio, ya que en este caso sería la E. Este estaba más facilito. ¿No? Ya, perfecto. Ya, ahora pasó lista. Ya,
Paso lista para... Paso la lista. Voy a borrar esto. Permiso. Ahí está. Ya. Entonces paso la lista. La Antonella creo que se llama asistencia. Hoy día 26. Ahí tengo que comentarle algo. En la próxima clase no hay clase. Ya ustedes van a hacer un ensayo, si no me equivoco, ¿no? ¿Ustedes saben de eso? Sí, Tienen que hacer su ensayo. Y después de esa semana, la otra semana vamos a revisarlo el ensayo. Ya vamos a hacer con ustedes las respuestas, si es que tienen dudas, vamos a revisar ejercicios y todo eso. ¿Ya? Así que para que vengan, porque al final, o sea, muy bien que sepan la materia, ya, pero también es importante que hagan los ejercicios. Eso es como es vital, ¿ya? Así es como entrarlo al final. Bueno, también mejoran como el tema de la rapidez y todo eso. ¿Ya? Entonces, voy a pasar lista mientras. Abraham, ¿está por ahí? Abraham, no está. Alejandro, lo vi por ahí, ¿cierto? Acá está. Anastasia, no está. Antonella, ella es la que se fue. David Figueroa, ¿está por ahí? No está. Francisco Pérez, ahí te vi. Karim, no vino. No, ella no la he visto nunca. Leonor, ¿estás por ahí? No, no hay idea. A ver, estoy vivo, lamentablemente. No vi eso. Liseli Hernández, ¿está por ahí? Sí, está ahí, te vi. Lorena, vamos. ¿Qué le pareció la clase, chiquillo? ¿Él estuvo como Martín? Martín primero que viene, ¿no? ¿Cómo? No, ¿No? no. Nunca había escuchado tu voz, creo. Ah, que te resfriado, profe. Puede ser. Puede ser. Divertida. Qué bueno, me alegro que la hayas detenido. Matías Felipe. ¿No vino Matías? Hay una cosita, chiquillo, antes que se vayan. Máximo Renato, dejen pasar lista y les comento. Máximo Renato no está. Oscar no vino hoy día. Ahí está Oscar. Te vi. Sebastián Alfredo, no vino. Vicente, ahí está aquí. Vicente, ¿verdad? Y Miguel Ángel, Miguel Fuentes, ahí está. Estoy acá. Déjenme guardarlo. Si alguien no ha nombrado, me dice. Y ahí lo otro que les iba a decir, chiquillos. Bueno, necesito lo mismo. Comiencen a hacer ejercicio. Busquen en internet, literal. Ejercicios, no sé, PET, ¿se llama? No es el nombre bien. Para mí era la PCU. Pero busquen ejercicio, háganlo, pregunten por el grupo y todo eso. ¿Ya? Y también destacar que no se maten estudiando. ¿Ya? Tengan vida social. Estén con su familia también, no estudian así todo el tiempo. Y eso, ¿ya? Porque después les va a pasar la cuenta. Así que tómenselo con calma, pero también hagan cosas. ¿Ya? Ese es como mi mayor consejo. Gracias, profe. ¿Ya? Nos vemos. Y bueno, ¿y por qué se lo digo? Porque yo cometí ese error en los primeros años, ¿ya? Full estudio, y perdí muchas cosas, ¿ya? Así que por eso, estudien, no se quedan estudiando, estén con sus amigos, familia y todo eso, ¿ya? Ya, eso. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Adiós, ánimo para lo que queda de la semana.